Muy buenas a todos. Comenzamos con la construcción de triángulos. Bien, lo primero que debemos saber sobre esto es que un triángulo tiene tres lados, un triángulo cualquiera tiene tres lados, independientemente de cuál sea su longitud, y tres ángulos, 1, 2 y 3. Vamos a denominarlos así. Vértice A, vértice B, vértice C. Los denominamos normalmente en sentido horario. Opuestos a los vértices están los lados denominados con letra minúscula A, opuesto al vértice A, opuesto al vértice B estará el lado B, opuesto al vértice C estará el lado C. Pues bien, para construir de manera única un triángulo necesitamos al menos tres datos. No siempre son suficientes tres datos. Lo veremos al final. Vamos a empezar en el primero de los casos con esta posibilidad. Conocidos tres lados. ¿Qué quiere decir esto? Si conocemos tres lados de un triángulo, podremos construirlo de manera única, es decir, que no salga únicamente un triángulo. La respuesta es sí, si los tenemos ordenados. Para construir triángulos como estos, lo que vamos a necesitar es una regla, un compás y un transportador de ángulos. Yo lo voy a hacer a mano, no los voy a utilizar, pero es lo necesario. Aquí vamos a dejar las herramientas que vamos a necesitar. Una regla para medir longitudes, un compás y un transportador de ángulos. La escuadra y cartabón no serían necesarios para esto. Voy a hacer a mano, repito, la representación. Vamos a ver, la voy a hacer rápido y una vez que la tenga hecha, continuaremos. Bien, ya tenemos dibujados los segmentos A, B y C. Recordamos, lo tenemos aquí arriba, que el segmento A será el que utilicemos de base, B y C en sentido de giro de las agujas del reloj, en sentido horario. Lo primero que tendríamos que hacer en este caso sería, o que tenemos que hacer, es marcar, coger con el compás o volver a dibujarlo con la regla el segmento A como base. Aquí tenemos segmento A. Bien, pues a continuación lo que haremos será marcar el segmento B. Fijémonos aquí, es el de este lado, segmento B aquí. Aquí marcaremos el segmento B y trazaremos una circunferencia, o un cuarto de circunferencia en este caso. Como estoy marcando yo, lo tendríamos que hacer con el compás. Marcaríamos de nuevo el segmento C en este otro lado. Hasta aquí llegaría el segmento C. Esto sería la longitud. Voy a ponerlo en otro color, voy a ponerlo en gris. El segmento C esté por donde esté el vértice del triángulo, el vértice A. Desde este vértice, que ya sabemos ahora mismo que es el vértice C, hasta este otro punto, la distancia será esta misma, C. ¿Lo he hecho bien? No. No lo he hecho bien por una razón. Esto tiene que llamarse B. Es únicamente eso, segmento B. El segmento C está marcado en este lado. Entonces repetimos. Marcamos aquí el segmento C y con el compás repetimos la operación. Bien, pues se va a cruzar estos dos segmentos, el B y el C, se van a cruzar aquí, estas dos circunferencias tienen la intersección en este punto. Este punto será el punto A, de manera que lo que tenemos ahora mismo es
un triángulo como este, formado por el segmento A, el segmento B y el segmento C, que son los lados. A, B y C son los lados, C es este vértice, A es este vértice de aquí arriba y B sería este de aquí. Y de esta manera ya nos queda marcado, construido de manera única el triángulo C, que es este de aquí, el triángulo A, B y C. Este sería el triángulo. Vamos a ver las otras posibilidades. Siguiente opción. Conocemos dos lados y conocemos el ángulo entre ambos. Vamos a marcar primero tenemos dos lados. Este es el lado A, por ejemplo. Conocemos otro lado, el lado B. Y conocemos el ángulo entre ellos. Por ejemplo, este. Bien, pues si lo que tenemos es que construir un triángulo como este de aquí arriba, en donde conocemos en este caso el lado A, el lado B y el ángulo entre ambos, que es este, el ángulo C, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a marcar aquí que esto es el ángulo C. El ángulo se representa con la letra del vértice en mayúscula y esta pestaña encima. Bien, vamos primero a representar, a dibujar el lado A. Lado A. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser marcar el ángulo. El ángulo va a ser este. Lo que tendríamos que haber hecho, esto es A. Lo que tendríamos que haber hecho sería con el transportador de ángulos medir este ángulo que tenemos aquí y trasladarlo. Yo como no tengo la herramienta para hacer a mano, lo he hecho a ojo, bastante aproximado. Este es el ángulo, ¿de acuerdo? Pues entonces cogeríamos de nuevo ahora con el compás este segmento C y lo trasladaríamos con su longitud. Haríamos lo siguiente, lo colocamos aquí este sería el segmento C marcado, perdón, el segmento B, y de nuevo con el compás repetiríamos lo que ya hemos hecho antes, hasta que interceptamos la línea que parte del vértice C con el ángulo que conocíamos. Ese punto en el que se corta es el tercer vértice, el vértice A. Y este es el tercer punto, el tercer vértice del triángulo. Teníamos C, teníamos B, que es este de aquí, y nos faltaba el superior. El superior lo hemos determinado así. Primero construimos el ángulo y si sabemos que este segmento o este lado tiene que tener la longitud que nos han dado, hacemos la circunferencia de radio B y el punto en donde se corta es ese punto, es el punto que buscábamos. De manera que finalmente obtenemos el triángulo completo y este que será el lado C. Y de esta manera ya tenemos construido nuestro nuevo triángulo a partir de los lados A y B y el ángulo C, el ángulo contiguo, el ángulo entre ambos. La tercera forma que hay de hacerlo es, conocidos los siguientes datos, conocidos dos, vamos a poner un lado y los ángulos contiguos. ¿Qué quiere decir esto?
Pues lo que quiere decir en nuestra construcción inicial es que conocemos un lado, por ejemplo el lado A, y conocemos los ángulos que están en los dos extremos de ese lado, los dos ángulos de los vértices contiguos. Es decir, conocemos A y el ángulo C y el ángulo B. En este caso, si nos lo dieran, nos darían algo, pues por el estilo de esto. Lado A, ángulo C y ángulo B, por ejemplo. Bien. Tendríamos primero que con un compás o de nuevo con la regla, coger la medida de este lado y trasladarla a una zona en donde la podamos construir y que no haya nada cerca que nos permita hacer el triángulo sin interferencias. Hasta aquí. Tenemos ahora mismo, ya sabemos que estamos hablando de que este lado es A, este vértice es C y este vértice es B. Y sabemos, ahora los tendríamos que llevar con el transportador de ángulos, el ángulo C. Si el ángulo C es aproximadamente así, y digo aproximadamente porque tendría que ser preciso si tuviera, repito, el transportador de ángulos. Este ángulo lo acabamos de trasladar, este mismo, y el ángulo B lo llevaríamos desde aquí y es aproximadamente así. Este ángulo B, ¿de acuerdo? Pues entonces, ya teniendo este lado A y los ángulos C y B, ya vemos que en cuanto prolongamos estas rectas, ya nos cortan en un punto que va a ser el tercer vértice, el vértice A, y con esto ya tenemos construido el triángulo completo. El triángulo que será, pues igual que en los casos anteriores, este de aquí. Esta es la forma en que nosotros podemos construir este triángulo. Estas tres formas, estas tres construcciones, son únicas. Quiere decir que con estos datos solo podemos construir un triángulo. Con estos datos solo podemos construir un triángulo. Y con estos datos solo podemos construir un triángulo. Esto lo digo ahora mismo porque también vamos a ver los criterios, va a ser lo último que veamos, de igualdad entre triángulos. Los criterios de igualdad entre triángulos dicen lo siguiente: dos triángulos son iguales si cumplen una de estas condiciones. Primera, tienen tres lados iguales y están ordenados de la misma forma, es decir, lados A, B y C. Segundo, si tienen dos lados iguales y el ángulo común igual. Y por último, serán iguales si tienen un lado igual y los dos ángulos contiguos a ese lado. Y por último, ¿qué sucede si tenemos tres ángulos iguales? ¿Serán iguales dos triángulos que tienen los tres ángulos iguales? Pues en este caso lo podemos explicar con un ejemplo. Vamos a verlo. Primer triángulo. Triángulo como este.
Este triángulo tiene unos ángulos A, B y C, descritos de esta manera. Este otro triángulo también tiene iguales los lados A, B y C. Ángulo A, B y C. Pues este triángulo de aquí arriba tiene los mismos ángulos y no son iguales. ¿Qué sucede con estos dos triángulos? Que son triángulos, ya lo vamos a aprender para más adelante, triángulos semejantes. Pero no son iguales a pesar de tener 3 elementos iguales, 3 datos. Y hasta aquí vamos a llegar hoy. Adiós.